El Tribunal Constitucional acordó por una diferencia mínima de 6-5 una decisión sin precedentes en 44 años de democracia. Lo que hizo fue paralizar con su decisión la acción de las Cortes Generales en un asunto que además afecta a la renovación del propio Tribunal Constitucional conforme lo que establece la Carta Magna y que refleja exclusivamente el propósito por parte del Partido Popular de retener por medios espurios un poder que los ciudadanos no han validado en las urnas. Por primera vez se impide a los representantes legítimos democráticamente elegidos por los españoles con su voto que realicen su función. A todos los ciudadanos quiero trasladarles, en nombre del Gobierno de España, un mensaje de serenidad. De serenidad. El Gobierno, como no puede ser de otra manera, aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional. Y también, conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Muy buenos días. Declaración institucional de Pedro Sánchez breve tras su intento frustrado de golpe de Estado. Por 6 votos frente a 5, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó estimar la medida cautelarísima solicitada por el Partido Popular y así frenar la tramitación en el Senado de las 2 enmiendas parciales introducidas en la proposición de la modificación express del Código Penal para reformar el Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional. Un verdadero fraude de ley, tal y como les venimos insistiendo desde hace días, porque el Constitucional no se ha metido a valorar el contenido, la sustancia de las enmiendas, sino el procedimiento. Y es que no se tramitaron por la vía adecuada, por la herramienta que debería hacerse en nombre del Gobierno. Usó la proposición de ley para hacerlo a toda prisa, no escuchar a los órganos afectados por la reforma y no tener encima de la mesa informes contrarios de los órganos constitucionales, el del Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado y el Consejo Fiscal. La eliminación de la sedición sigue adelante, a no ser que el Senado atienda al veto que ha registrado Vox en la Cámara Alta y también el abaratamiento de la malversación. Pasos previos a la cesión de un referéndum para Cataluña. Lo que se ha paralizado es el asalto a la justicia retorciendo el reglamento de forma atropellada y totalmente contraria al Estado de Derecho. Se le cambia el calendario a Pedro Sánchez, que pretendía antes del 31 de diciembre colocar a Cándido Conde Pumpido como presidente del Constitucional, magistrado de innegable cercanía al Partido Socialista. Este gobierno, eso sí, no cesará en su empeño de poner todas las instituciones a su servicio. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Julio Ariza, muy buenos días. Buenos días. Yo creo que en todo este marasmo de información, que es, que es realmente relevante, aunque haya también una parte de la población en España que no perciba la gravedad de los hechos que están acaeciendo, la realidad es que son graves, son francamente graves. Dicho eso, yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo para explicar muy bien las cosas, para que la gente las entienda bien. Y, por otra parte, no olvidemos, en todo el razonamiento, que de lo que se trata aquí es de hacer un favor a aquellos que cometieron el delito de sedición y fueron condenados por ello. O sea, de lo que estamos hablando es de echar un cable a los separatistas catalanes que dieron efectivamente, como reconoció el tribunal, un golpe de Estado y fueron condenados por ello. Y fueron condenados a prisión y entraron en prisión. Estamos hablando de delincuentes. Y que el Gobierno de España está trabajando específicamente en todo esto, y por eso se produce este lío, para ayudar a esos delincuentes a que puedan, en breve plazo, primero, volver a presentarse a las elecciones porque su inhabilitación resulte ya, cerrada, y, por otra parte, no solamente se presenten a las elecciones, sino que puedan ejercer un nuevo golpe en condiciones penalmente completamente diferentes. Entonces, este jueves, efectivamente, las enmiendas para el tema de los nombramientos del Tribunal Constitucional no se van a votar, pero sí se va a votar la sedición y la rebelión y los cambios. Por tanto, de lo que se trataba y de lo que quería el Gobierno, ya se va a hacer. Eso se va a hacer. La ayudita, entre comillas, a los separatistas, el jueves se votará y lo ganarán. Ahora bien, no han conseguido modificar los cambios, hacer los cambios que querían hacer en los nombramientos, en las mayorías, etcétera, etcétera, y eso quedará pendiente. Pero eso es solo una parte. El favor a los separatistas
ya se ha hecho. Ayer Conde Pumpido, sabiendo que es él el que será designado presidente constitucional, fue uno de los que emitió un voto particular al dictamen que emitió ayer el Constitucional, ¿vale? Y aquí, en el fondo, de lo que estamos hablando es de algo tan sencillo como lo siguiente. La Constitución prevé que en asuntos de mucha importancia se necesiten unas mayorías reforzadas o cualificadas. Estamos hablando normalmente de los 3/5, ya no te digo los 2/3 de la Cámara, que eso es una super mayoría o super cualificada. Para hacer esos cambios, la Constitución dice, oiga, hace falta un consenso amplio. No basta con una mayoría simple, que es la mitad de los diputados que estén presentes más uno, ni una mayoría absoluta, que es la mitad de los diputados del Congreso más uno. La mayoría simple y la mayoría absoluta solo tiene un matiz, y es que es lo mismo cuando están todos los diputados en la Cámara. Cuando están todos los diputados en la Cámara, da lo mismo hablar de mayoría simple que de mayoría absoluta. Con un voto más has ganado la votación y puedes hacer los cambios que quieras. Si la Constitución prevé una mayoría reforzada para determinadas materias, entenderá cualquiera con un poco de sentido común que sin una mayoría reforzada no puedas desde abajo modificar la ley de arriba. Es decir, tendrás que prever que no se pueda hacer eso, porque si no, ¿para qué rayos especificas que hagan falta mayorías reforzadas? Bueno, siendo eso así, como está hoy un invitado extraordinariamente más capacitado y cualificado que yo para opinar sobre esto, lo dejo ahí y seguimos. Ahora le preguntaremos. Antes, saludo a Josep María Francas. Muy buenos días. Pues muy buenos días. Espero que buenos. A ver, yo ayer estaba siguiendo con interés las noticias que se producían a última hora de la noche, sorprendido por la velocidad del Constitucional, que solo a las 10:30 emitió el fallo. Claro, escuchando a Batet primero, a Ander Gil, que fue mucho peor que lo que dijo Batet, y al ministro Perejil, que ya fue mucho peor, Félix Bolaños, entendí lo que decía Julio, que hay que hacer un esfuerzo para explicarles a menos a estos de qué se trata, porque no se han enterado de casi nada. Hoy, escuchando al presidente de gobierno, me he dado cuenta que tampoco se ha enterado de nada. Entonces, pondré un símil de fútbol, que es una cosa para los que somos muy ricos, que lo entendemos muy bien. Estamos discutiendo de una jugada que el árbitro ha pitado penalti. Entonces, bueno, pues nada, si es penalti, si no es penalti, es decir, y el penalti quiere decir que si el Tribunal Supremo, el Constitucional, está tapando la boca al Legislativo, si el Legislativo tiene autoridad sobre eso es penalti. Y como el árbitro no se aclara, se va al VAR, y el VAR dice, paren ustedes, que es que el jugador que le han hecho penalti viene de fuera de juego, con lo cual déjense esto, no, me da igual el penalti, el problema es el fuera de juego. Entonces, aquí el problema es el fuera de juego. El fuera de juego es el procedimiento. O sea, aquí no ha entrado a discutir nadie si el Tribunal Constitucional puede paralizar una cosa, si el otro no tiene que paralizar, si la sedición, la madre que la parió, da igual esto. Si los tres, todo eso da igual. Lo único que se ha dicho es que el procedimiento que está usando usted está fuera de juego. Con lo cual, yo no entro en el fondo. Además, ni siquiera están fuera de juego, sino que no veo que esté en juego. Con lo cual, vamos a estudiarlo un poco más, porque el Constitucional no ha dicho que eso no funcione. Ha dicho que ahora mismo se paraliza y que espera 10 días que le protesten y toda la historia. Con lo cual, no sé por qué el presidente entra a discutir, supongo que porque no tiene argumentos, de que si no la mayoría que no se había hecho, que si no ha pasado nunca en Europa, y qué puñeta quiere decir eso. O sea, la noticia no es que no haya pasado nunca. La noticia es que él se quería saltar y estaban fuera de juego. Natalia Aguilar, buenos días. Buenos días. Yo no doy crédito al pasmo que los comentarios de este presidente por accidente traen a colación. Es decir, este señor quiere dinamitar la Constitución, el gobierno, la nación y todo lo que se le ponga por delante, y le da exactamente igual. Y desde luego lo que tenía claro es que el asalto al Tribunal Constitucional es el siguiente paso. Y no es más que un paso intermedio. Si luego me das la oportunidad de hacer el comentario del desplante que este señorito le hizo al rey el otro día en Murcia, veremos que quiere ser el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Que quiere ser presidente del gobierno y jefe de Estado. Es decir, no se va a parar en barras. Este tipo quiere hacerlo todo a su libre albedrío. En contra y saltándose a la torera todo lo habido y por haber. Constitución, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, le da igual.
Porque además él piensa que está en posesión de la verdad, que los demás somos idiotas y que efectivamente él, tenga o no tenga argumentos, ya has visto lo que está diciendo. O sea, poco menos que está tildando, y así lo ha hecho, de facinerosos, y está tildando bueno, ¿qué dijo el otro día alguno de sus ministros? Lo de las pistolas, que ya solo faltaban, una cosa increíble. Y efectivamente esto no ha pasado nunca en Europa. Claro que no ha pasado nunca en Europa. Está pasando en España, que lo que está pretendiendo este señor es, pues eso, una dictadura tal al uso de la bolivariana, que es lo que está intentando implantar en España, vamos. Y el que no lo vea está más miope todavía que yo. De modo que, tremendo, ¿eh? O sea, y esto no es más que un aperitivo de lo que yo creo que nos espera después de estas Navidades. Sin duda. Fernando Suárez, muy buenos días, bienvenido. Hola. Buenos días. ¿Cómo está viendo usted lo que está pasando acerca del Tribunal Constitucional? Explicamos a nuestros espectadores quién es Fernando Suárez. Adelante. Por si hay alguno que no lo sabe. Porque claro, es una persona extraordinariamente importante en la historia de este país, en la historia de la transición, y además es un extraordinario jurista. Entonces, dicho eso, además fuiste eurodiputado, además de 1000 cosas, ¿no? Como Mazali, ¿no? Yo fui eurodiputado, procurador en Cortes antes, diputado después, pero diputado europeo, sí, he estado en el hemiciclo por muchos títulos. Y uno de los hombres en la terna famosa para ser presidente del gobierno. No, eso no es verdad. No, nunca estuve en eso. Eso es una... Se dijo. Se dijo que estabas tú. En la terna estaban don Adolfo Suárez, don Gregorio López Bravo y don Federico Silva. En la terna que nombraron a Adolfo Suárez. Eso es. No tengo nada que ver. No, vamos a ver. En este tema que le reúne, yo creo que todo empezó con la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y ahí yo tengo mis dudas. Encuentro completamente legítimo que el Partido Popular defienda que sean los jueces los que elijan al Consejo General y que no se reparta en cuotas de partidos. Todo eso es muy legítimo, muy lógico, pero dudo mucho que se pueda utilizar como coacción al Gobierno para obligarle a comprometerse de futuro en ese asunto. Usted tiene que renovar el Tribunal Constitucional porque lo exige la Constitución, renovar el Consejo General del Poder Judicial porque lo exige la Constitución, y defienda usted después que se modifique o simultáneamente. Pero ponérselo como condición hasta el punto de que durante 4 años está sin renovar el Consejo General del Poder Judicial, eso es un tema que yo creo que los historiadores del futuro y los juristas analizarán, pero yo no estoy convencido de que eso sea correcto. Claro, a partir de ahí, la incomodidad del Consejo General del Poder Judicial, la incomodidad del Gobierno que no puede renovar la parte que le corresponde, tanto del Consejo como del Tribunal Constitucional. Todo eso se va enredando y se va creando una madeja jurídica pues enloquecida, ¿verdad? De mezcla de esperpento de Valle Inclán y de Vizcaíno Casas, ¿verdad? Que es la situación en la que estamos hoy. Ahora bien, la proposición de ley que el Gobierno envió a las Cortes y que las Cortes con enmiendas aprobaron, se llama Ley Orgánica de Transposición de Directivas Europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso. Y en esa proposición de ley se mezcla la reforma del Consejo General y del Tribunal Constitucional. Hombre, muy correcto no parece que eso sea. No parece, porque creo que es utilizar un vehículo para un transporte que no se corresponde. Entonces nos encontramos leyendo la proposición de ley cosas insólitas para un profesor de Derecho que tiene que explicar a sus alumnos la legislación. Entonces empezamos. En el momento de la entrada en vigor de la presente ley orgánica, si ya hubiera transcurrido plazo de 3 meses y un día al que se refiere el artículo 599.1 de la ley orgánica 685 de 1 de julio, la ley orgánica 685 de 1 de julio, si la va a buscar un estudiante de Derecho, se encuentra
con que no tiene artículo 599. Anda. Tiene 508 artículos. Entonces hay que ir a modificar, a estudiar las modificaciones de que ha sido objeto esa ley. Innumerables, innumerables. Se modifica por la Ley 1 del 2010, sin afectar a ese artículo. Se modifica por la Ley 4/2013, que añade un nuevo libro en el que ya hay un artículo 599, pero que no habla del plazo de 3 meses. Entonces, el plazo de 3 meses es de la Ley Orgánica 4/21 de 21 de marzo. No, de la Ley Orgánica 8/22 de 27 de julio. Es decir, el 27 de julio último fue cuando metieron el plazo de 3 meses, que utilizan ahora para imponer la modificación del procedimiento de nombramiento. Es que no hay nada como saberlo. Esa sola manera de legislar a un profesor de Derecho y sobre todo a un alumno le tiene que poner muy nervioso. No es manera, no es seguridad jurídica, no está bien. Y en las Cortes hay letrados, hay juristas, hay gente que tiene que decirles, ahora señores, hagan el favor de legislar de otra manera para que el ciudadano, cuya ignorancia de la ley no le excusa de su cumplimiento, es que la tiene que ignorar por definición. ¿Cómo va a dedicarse a estudiar un ciudadano todos estos asuntos? Y entonces, en esa misma ley es donde se mete la reforma del Tribunal Constitucional. Claro, es también muy intrigante, muy incógnito. ¿Por qué dice? El Tribunal Constitucional, dice el proyecto, se modifica o se suprime la letra G del apartado 1 del artículo 2. Vamos, vuelta a interpretar. Vamos a ver qué dice la letra G del apartado 1 del artículo 2. Pues dice que al Tribunal Constitucional le corresponde la verificación de los nombramientos de los magistrados para juzgar si reúnen los requisitos. Y como el Gobierno pretende nombrar a unos magistrados cuya idoneidad, cuya competencia y cuya reunión de esos requisitos es dudosa, suprimen el precepto. Y lo va a valorar el propio órgano que los nombra. Son demasiadas cosas, son demasiadas complicaciones, y el Partido Popular, ejerciendo un derecho, pues ha planteado un recurso al Tribunal Constitucional. Y yo hoy estoy muy tranquilo en ese asunto. El Tribunal Constitucional no ha entrado en el fondo de la cuestión. Ha dicho, el procedimiento hay que estudiarlo. Tenemos que estudiarlo, vamos a oír a quien hay que oír, vamos a hacerlo en 10 días. Pero de momento se para la votación. Bueno, es una decisión correctísima, una decisión de Estado de Derecho, que demuestra la independencia del Tribunal Constitucional y que va a estudiar el asunto con detenimiento. No sé por qué hay tanto escándalo nacional. Es que es la primera vez que se interrumpe un proceso legislativo. Oiga, lo que es la primera vez es que se utiliza un procedimiento legislativo de esta manera. No se escandalice usted del resultado del Tribunal Fernando, Constitucional. déjame hacerte una nota a pie de página. ¿Perdón? Te hago una nota a lo que estás diciendo. Sí, claro. Es verdad, ha funcionado el Tribunal Constitucional 6-5. 6-5 no funciona justo. Con 5 votos particulares de 3 magistrados y 2 magistradas. ¿Qué dicen esos votos particulares? ¿Tú has podido acceder a esos votos particulares? No, pues no los he visto, ¿no? Porque habría que verlos. Porque quizás es que, al final, sí es cierto que en el momento en que nombres a otros 2 distintos, esa imparcialidad del Tribunal Constitucional... No, pero vamos a ver. La magistrada ha declarado, ha dicho que El tema, pone el como voto, digo, es una madeja muy enredada. Uno de los aspectos de la cuestión es que creo que Podemos que ha impugnado a 2 magistrados y están afectados. Bueno, perdone, porque están fuera de plazo. Es que los que están fuera de plazo son 4. Impugna a los 2 conservadores para tener la mayoría que se llama progresista. Sí. Pero si están fuera de plazo los 2 conservadores, también los 2 progresistas. Es evidente. Pero no los impugna. Claro, pero si no quiere que los impugne el PP. Con lo cual repito, está todo el mundo utilizando el asunto. Pero perdona, Fernando, la magistrada ha dicho, porque el voto fue negativo, y ha dicho el argumento que no tiene sentido que el Tribunal Constitucional paralice la labor del legislativo. Con lo cual yo tengo muchas dudas de esa señora como magistrada. No, pero es que se parte de la base de que la soberanía
nacional, no popular. La soberanía nacional está en el legislativo y que puede hacerlo todo. No es verdad. A pesar de la ley, el legislativo no puede modificar la Constitución, no puede adoptar decisiones que vulneren la Constitución. Por lo tanto, yo creo que el Tribunal Constitucional, en su inmensa mayoría, y el Poder Judicial, en su inmensa mayoría, los jueces son independientes. En España, gracias a Dios, los jueces tienen un sentido de la independencia y lo mantienen. Pues si son independientes, querido Fernando, para la izquierda es que son conservadores. Ya, está claro. Bueno, no, pero es que eso es que ese es el problema. Es el argumento. Eso ya son la utilización, el uso del lenguaje, es decir, la estrategia del lenguaje. El Tribunal Constitucional sufrió un duro golpe con el tema de Rumasa. Cuando el presidente del Tribunal Constitucional, que había venido de Venezuela, en fin, como gran personalidad jurídica constitucional, votó, dirimió el empate con el voto suyo de calidad y luego se fue avergonzado, volvió a Venezuela, ahí el Tribunal Constitucional sufrió. Pero desde entonces, desde ese momento, yo creo que ha mantenido una independencia. No estoy de acuerdo con todas sus decisiones, como es natural, pero sí reconozco que son jueces que opinan en conciencia. Acaba de publicar un libro un colega mío de la Facultad de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Andrés Ollero, acaba de publicar un libro con sus votos particulares. Andrés Ollero pasa por ser conservador. Es natural, bueno, pertenece notoriamente al Opus Dei, una persona jurista. Y era el ponente de la ley del aborto, del recurso a la ley jurista del de aborto. reconocido prestigio. Ponente a la ley al recurso a la ley del aborto. Pero este magistrado demuestra con sus votos particulares que unas veces ha votado contra decisiones de los progresistas y otras contra decisiones de los conservadores, porque opina desde su independencia. Y yo eso lo acepto a la mayoría. Yo creo que tenemos que confiar en que el Tribunal Constitucional dará muestra siempre de su independencia, y esta es una de ellas. Vamos a ver cómo resuelve el fondo de la cuestión, pero de momento lo que ha hecho a mí me parece que es lo que había que esperar. Y hubo un momento, ayer o antes de ayer, de inquietud gravísima cuando alguien sugirió que no le hicieran caso, que no cumplieran su decisión. Ha visto que la presidenta del Congreso y el presidente del Senado han dicho naturalmente que acatan la decisión. Como no podía ser de otra manera, vamos. Hay un caso está Forcadell. funcionando todo dentro de un orden y que el griterío y el escándalo pues es de interés político particular, pero que el ciudadano debe estar tranquilo. Yo creo que aquí no se va a vulnerar la Constitución. Pero deben estar tranquilos viendo que se aprueban las modificaciones en el delito de sedición, tal como quieren y en el de malversación, tal como quieren los separatistas catalanes. ¿Eso es para que esté tranquilo el ciudadano? En absoluto. Pregunto, es que Fernando. a la hora de la verdad, la sedición, o como se llame, o como la quieran modificar, siempre será un delito. Y siempre los tribunales condenarán a quienes lo practiquen. Yo no creo que las cosas se puedan modificar de tal manera. Y que estas condiciones que ponen las minorías al gobierno, pues las modificaremos cuando votemos, ¿no? Espero que los ciudadanos valoren todo esto que está pasando y decidan en conciencia si les gusta el camino que lleva España. Yo creo que no. Y como yo tengo confianza, el pueblo español siempre ha estado a la altura de las circunstancias. No siempre. Lo estuvo en el referéndum de la reforma política, lo estuvo el 23 de febrero. Yo creo que el ciudadano español tiene que darse cuenta de que esta coyuntura es una coyuntura muy delicada y muy complicada y que hay que cambiar de rumbo. Y tengo una confianza absoluta en las próximas elecciones. Fernando, ¿está en la cabeza del presidente del Gobierno y de sus socios, colegas, el cambio de régimen? ¿El cambio? De régimen. Es que eso es mucho decir. Yo a mí los juicios de intenciones, francamente, no lo sé. ¿El cambio de régimen qué significa? ¿La república? Pero es muy difícil. España tiene una constitución muy rígida en cuanto a su modificación. No es fácil modificar la constitución. Traer la república con un golpe de Estado o una proclamación en la calle, pues eso me parece imposible. Para eso está la garantía de que la Constitución la defiende incluso las Fuerzas Armadas. Entonces, modificar la Constitución con 3/5 del Congreso, suprimir, es decir, elecciones, elegir un nuevo Congreso que vuelva a votar, todo eso es Senado prácticamente imposible.
La Constitución española no se puede modificar más que por un acuerdo de los dos grandes partidos, y eso no lo veo en el horizonte. Por consiguiente, a mí me gustaría, por eso que suprimiera esa limitación que está en la Constitución de las mujeres para reinar. Esos detalles se pueden modificar y se deben modificar. Pero abrir una reforma constitucional para proclamar la República lo juzgo imposible. Y proclamarla de otra manera sería un golpe de Estado que tiene que impedir las Fuerzas Armadas. De modo que yo estoy en ese sentido. ¿Y concibes que pueda efectivamente, tal como algunos plantean, a partir de esta reforma producirse un referéndum en Cataluña? No, yo creo que lo que van a hacer es la apariencia, y eso sí que es delicado, porque no van a hacer un referéndum de autodeterminación de ninguna manera, eso estoy convencido de que no. Harán una consulta que permite la Constitución vagamente, y claro, el resultado de la consulta pues será un argumento más a favor de los separatistas. Pero yo creo que eso espero que no se decidan a hacer eso. Espero que no, vamos, que me parece darles otra rampa de lanzamiento más amplia de la que tienen a los separatistas, y yo creo que eso también el pueblo español no le gusta. Yo creo que no, que es que la mayoría de los españoles están en la unidad nacional. Consideramos a Cataluña una parte entrañable de nuestro país. ¿Cómo vamos a vivir sin Cataluña? España no es lo mismo sin Cataluña. Y los catalanes, hoy hay un artículo bueno, un buen artículo de Vidal Quadras explicando que no es verdad que la mayoría absoluta de Cataluña quiera la independencia, que hay muchos catalanes que se han manifestado varias veces a favor de la Constitución y que necesitan un partido que les aglutine. No sé, yo quiero mantener el optimismo, no quiero, acercándome al final de mi vida, no quiero ver augurios negativos para España. Creo que España ha vivido un momento brillantísimo con el reinado de don Juan Carlos I, cuyos errores personales son indisculpables, pero cuyo reinado en conjunto pasará a la historia como un gran reinado, y yo creo que hemos vivido 40 y tantos años de prosperidad, de paz, de tranquilidad, de convivencia, sin presos, sin exiliados. Hombre, eso hay que conservarlo por encima de todo, y creo que las nuevas generaciones lo valoren.